¿Cómo están, alumnos de cuarto de secundaria? Continuando con nuestras clases de razonamiento verbal, hoy aprenderemos inclusión de oraciones. ¿Qué es inclusión de oraciones? Son ejercicios de aptitud verbal que consisten en incluir o agregar una idea a una oración. Para poder incluir o agregar ideas en un texto, debo tener en cuenta algunos criterios. Primero, para incluir ideas en un texto debemos tener en cuenta el tema, ¿sí? El texto obviamente que va a estar sin el tema, entonces tenemos que leer, entenderlo y determinar el tema. Te recuerdo que el tema es una frase corta que resume todo el contenido del texto y no lleva verbo. Segundo criterio, no se deben incluir ideas que se repiten o redundan, ¿sí? No tendría sentido. Tampoco se debe incluir ideas incoherentes o que nada tienen que ver con el texto. Y por último, tampoco se debe considerar o incluir en el texto una idea que contradiga el tema del texto. Bien, teniendo en cuenta estos criterios, entonces empezamos. Practicamos. La pregunta dice: hallar el tema, incluir la oración que falta y marcar la alternativa correcta. Muy bien. Vamos a empezar a leer el texto. Vamos a imaginar que no tenemos el tema. Bien, la primera idea va a ser la idea faltante, la que vamos a incluir y la tenemos que buscar en las alternativas. Una de las ideas de las alternativas va a precisar de forma exacta, le va a dar coherencia al texto. Entonces vamos a tener que analizar qué idea es la que debería ir al inicio del texto. Leemos primero el texto. Idea 2. La 1 es la que falta incluir. 2. Es increíble cómo un fardo de un poco más de 100 kilos, enterrado hace unos 1700 años, mantenía oculto uno de los más apasionantes capítulos de la historia moche. En su interior, una poderosa dama dormía un sueño del que ha despertado hace poco para revalorar el papel de la mujer en nuestra historia y mostrarnos que también ellas supieron gobernar en el pasado. La señora de Cao es para su descubridor, el arqueólogo Régulo Franco de la Fundación Augusto Vice, un hito en nuestra historia, ya que confirma en parte sus teorías acerca de la antigua sociedad preinca y demuestra también que la mujer ejerció el poder político religioso en el valle de Chicama. Bien, ¿de qué trata el texto? En todas las oraciones, ¿sí? Trata de la señora Cao. ¿Y quién era la señora Cao? O la dama de Cao era un fardo funerario, ¿sí? Que fue encontrado hace poco y que perteneció más o menos a los años de 1700, hace 1700 años, ¿no? Vivió hace 1700 años. También te dice que era una dama poderosa, ¿no? Que perteneció o ejerció la política, fue gobernante en el pasado, ¿no? Y también nos dice que este descubrimiento demuestra pues que la mujer siempre desde la antigüedad fue una mujer empoderada, ¿no? Que participó en temas de política y religión. Muy bien, entonces, ¿de qué trata el texto? Trata de la señora Cao, ¿sí? La señora o la dama de Cao. Ahí está el tema. Bien, ahora vamos a analizar qué idea es la que más le da coherencia y le da sentido a la oración para aperturar el texto, ¿correcto? Vamos a ver entonces con cuál de estas 5 ideas que están a las alternativas, 4 ideas, perdón, es la que le da mayor exactitud, la ubicación, coherencia a todo el texto. Analizamos. Primera alternativa. Huaca de la Luna es una construcción de adobe que está ubicada al norte del Perú, en el departamento de La Libertad, a unos 5 kilómetros al sur de Trujillo. Fue construida por la cultura moche o mochica. Bien, habíamos definido como tema del texto a la señora Cao. Te habla de una persona que existió en la antigüedad y que resaltó en lo que es la política. En la idea A no me habla de la señora Cao, me habla de una construcción, de una arqueología, de la Huaca de la Luna, ¿sí? Entonces no viene al caso, sería incoherente. Entonces descarto la alternativa A por incoherencia. Siguiente alternativa B.
Desde el descubrimiento del señor de Zipán no ha habido un hallazgo arqueológico tan importante como el que hoy tenemos, como es la primera gobernante del antiguo Perú, la señora Cao. En la idea B sí me está hablando de la señora Cao y está haciendo una comparación con el señor de Zipán, haciendo ver que pues desde el descubrimiento de Zipán no se había encontrado un hallazgo tan importante como es la señora Cao. Entonces sí podría dar apertura a mi texto. Esto está presentando el tema, ¿sí? El tema de la señora Cao. Probable respuesta entonces. C. El señor de Zipán fue un antiguo gobernante mochica del siglo III, cuyo dominio abarcó al norte del Perú. El señor de Zipán, si bien es cierto, perteneció también a la cultura moche, pero no es el tema del texto del señor de Zipán. Recuerda que el tema es la dama de Cao, así que la alternativa C la anulo por incoherencia. D. La tumba fue hallada en la Huaca, que es un centro ceremonial de Cao Viejo, de donde proviene su nombre, ubicada en el complejo arqueológico El Brujo, que se levanta en el distrito de Magdalena de Cao, en el departamento de La Libertad, a unos 700 kilómetros al norte de Lima y 60 kilómetros al norte de Trujillo. A ver, en la alternativa D no me precisa a la señora de Cao. Si te habla de una tumba, pero no te dice de quién, y te habla mucho del lugar, así es que no podría ser una idea que inicie el texto. Lo haría un poco impreciso. Además no te está mencionando a la señora Cao. Lo mínimo es que en la idea 1 pues te mencione y dé apertura al texto mencionando a la dama del Cao, y no es el caso. Por eso anulo por incoherencia la alternativa D. La única respuesta, la única idea que le da exactitud y apertura muy bien el texto sería la alternativa B. Por eso la B es la respuesta. Siguiente texto. Ahora vamos a hablar del tema de la adolescencia, ¿no? De las conductas en la adolescencia. En la adolescencia los jóvenes se enfrentan por primera vez con conductas que suponen un riesgo para la salud. El consumo de tabaco y las bebidas alcohólicas, por ejemplo, son los primeros insumos que los jóvenes prueban. La idea 3, obviamente que no está presente, vamos a tener que hallar la idea 3 y tiene que ser una continuidad de la idea 2. 4. Estas conductas clásicas de los estilos de vida se relacionan entre sí. Los jóvenes que están físicamente activos consumen menos tabaco, alcohol y poseen hábitos saludables. Bien, ¿de qué me habla el texto? Me habla de las conductas de riesgo en la etapa de la adolescencia, obviamente para los jóvenes, ¿no? Y luego te menciona pues cuáles son esas conductas de riesgo, como son el consumo de algunos insumos como son tabaco y bebidas alcohólicas. Muy bien, entonces el tema sería pues las conductas de riesgo en la salud de los jóvenes. Cuadra perfecto, resume muy bien el contenido del texto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en las alternativas la idea que pueda ir en el orden 3, ¿no? Vamos a analizar entonces. Recordemos que en la idea 2 nos ha mencionado que una de las conductas en la adolescencia pues es el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, ¿no? Y te dice también que es la primera conducta de riesgo que toma los jóvenes en esta etapa. Vamos a ver entonces, vamos a analizar. Alternativa A. Muchos abandonan la práctica de actividades físicas en favor del sedentarismo. Esta idea está continuando lo que se dice en la 2. En la 2 ya te había mencionado qué conducta o qué actitudes de riesgo tomaban los jóvenes en la etapa de la adolescencia, y te menciona pues que esas actitudes son el tabaco y el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. Y en la A te precisa que son muchos, ¿sí?, los que abandonan no las actividades físicas como el deporte y se dedican pues a esta actitud o a esta conducta de riesgo y la denominan sedentarismo, ¿no? Entonces está continuando la idea 2, ¿sí? Está hablando del mismo tipo de jóvenes que se dedican a este consumo, ¿no?, de bebidas y tabaco, ¿no? Bien, la alternativa B. El consumo del tabaco resulta perjudicial para el cerebro de los futuros adolescentes. A ver, esta idea ya es mencionada en la idea 2, incluso también en la idea 1, en la primera idea de forma general, y en la segunda ya lo precisa. Entonces estaría redundando la alternativa B
Y recuerda que en uno de los criterios para poder incluir oraciones en un texto habíamos dicho que las ideas que redundan o se repiten no debemos incluirlas, ¿no? Porque ya no tendría sentido de agregarlas. Entonces anulo la alternativa B. C. La facilidad de los jóvenes para adquirir las bebidas alcohólicas es cada vez mayor. A ver, en la idea 3, ¿sí? Perdón, en la idea 2 te está diciendo que la primera actitud o conducta de riesgo para la salud en los jóvenes es el consumo de tabaco y bebidas, ¿sí? Te está diciendo que es la primera actitud de riesgo que toman los jóvenes. En la idea C te está hablando lo mismo, ¿no? Te dice lo mismo. Entonces sería redundante el anulo por repetir. Está repitiendo la idea 2. Muy bien. D. Aquellos insumos producen trastornos que, si no son tratados a tiempo, dañan el organismo. A ver, el tema no es consecuencias del consumo de tabaco y bebidas, ¿sí? El tema es las conductas de riesgo, ¿no? De forma general en la salud de los jóvenes, ¿no? Entonces, no te está hablando de consecuencias, te está hablando de las conductas de los jóvenes, conductas de riesgo, ¿no? Es más general el tema que estamos viendo y esto ya se sale del tema. La alternativa D, entonces, la anulo por incoherencia. E y última, los jóvenes no miden el peligro en que se encuentran al consumir estos insumos. A ver, aquí te está hablando, ¿no? De otro tema, ¿no? Te está hablando pues si el joven es prevenido o no es prevenido, y no es el tema. El tema son las conductas de riesgo, ¿no? Que realizan los jóvenes en la etapa de la adolescencia. Entonces la anulo por incoherencia. La única que le da exactitud, le da continuidad al tema del texto sería la alternativa A. Bien, siguiente texto. Dice: durante el periodo colonial era difícil nombrar a quienes vivían en el desierto del norte. Algunos habitantes de esta región eran nómadas. Idea 3, la idea 3 está para completar, obviamente que tiene que continuar lo que se dice en la idea 2. 4. Fueron denominados chichimecas, sin importar la lengua que hablaran ni sus historias. Los españoles usaron este nombre hasta el siglo XVIII. Bien, a ver, en todo el texto te está hablando de los chichimecas, pero te está hablando del origen de sus nombres, ¿no? Se centra mayormente en lo que es cómo apareció este nombre de los chichimecas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a denominar como tema del texto el origen de los chichimecas en la época colonial, ¿correcto? En la época colonial, o sea, después de la conquista. Bien, también tenemos que resaltar algo. Los chichimecas fue una tribu que existió en México, ¿correcto? Entonces vamos a analizar las 5 alternativas y vamos a ver qué idea es la que mejor completaría mi texto sobre el origen de los chichimecas. Analizamos entonces. Alternativa A: los pobladores del norte de México vivían en el desierto del siglo XV. A ver, en la idea te dice que vivieron hasta el siglo XVIII. Por deducción lógica, a ver, estamos hablando en el texto que vivieron hasta el siglo XVIII, y el siglo XV sería ya demasiado lejano a lo que se está hablando en el texto, ¿sí? Además, recuerda que el tema es el origen de los chichimecas, ¿correcto? El tema que debes completar tiene que ser en función a lo que se está hablando en el tema, ¿correcto? Y ahí te está hablando pues dónde vivían y en qué tiempo, ¿no? Aparte de eso, está contradiciendo con lo que dice en la idea 4. La elimino entonces por contradicción. B: chichimeca es una palabra de origen nahual que alude a los otros. A ver, aquí te está diciendo, a ver, que los chichimecas, bueno, eran una tribu, ¿no? O habitantes que vivían en el desierto del norte. También te dice pues que que también no ha importado la lengua que hablaran ni sus historias para que los denominen de esta forma. Los españoles también usaron este nombre hasta el siglo XVIII. A ver, en la idea
B, en la idea B me está diciendo de dónde proviene esa palabra chichimeca, ¿sí? No sería la respuesta que va a incluir en el texto. ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo, te está diciendo que esta palabra en los chichimecas de origen nahual alude a las otras tribus, ¿no? Pero acá te está diciendo que era difícil nombrar a quienes vivían en este desierto, pero acá te dice que prácticamente no ha sido difícil nombrar o determinar el origen, incluso te dice que alude a otros, entonces estaría contradiciendo. La idea C, estos pueblos desarrollaron una agricultura incipiente cerca de los ríos, o sea, no tiene que ver nada con el texto, no puedes saltar de lo que estás hablando, dónde vivieron, a que se dedicaron a la agricultura. Recuerda que el tema es el origen de los chichimecas, no las actividades que realizaron los chichimecas, entonces anularías la idea C por incoherencia. La idea D, no desarrollaron una civilización como lo hicieron los pueblos del sur. A ver, aquí se está centrando en lo que es el origen y la ubicación, ¿correcto? Muy bien, la idea D sería parte también de lo que es el tema de la ubicación de los chichimecas, ¿no? Te está diciendo que, bueno, no desarrollaron como los pueblos del sur, ¿no? Te está haciendo una comparación. Los franciscanos establecieron misiones en el desierto del norte. Ese sale totalmente del contexto del tema, la anulo por incoherencia. Muy bien, la única idea que contrasta mejor, le da coherencia al tema del texto sería la alternativa D. Lo vamos a leer para que te des cuenta que tiene coherencia la idea que está completando. Durante el periodo colonial era difícil nombrar a quienes vivían en el desierto del norte. Algunos habitantes de esta región eran nómadas, no desarrollaron una civilización como lo hicieron los pueblos del sur. Bueno, te está explicando también por qué todavía estaban en un estado nómada. ¿Por qué? Porque no han desarrollado como otros pueblos, ¿no? En este caso son pueblos del sur. Luego hoy se fueron denominados chichimecas sin importar la lengua que hablaran ni sus historias, ¿no? Simplemente les denominaron así y ya. Los españoles usaron este nombre hasta el siglo XVIII, ¿sí? Más o menos hasta 1700. Muy bien, entonces la única idea que le da mayor coherencia y continuidad sería la idea D. Muy bien, siguiente. La eficacia y eficiencia se evidencia en el ejercicio del poder político y la adecuada gestión gubernamental. El gobierno ha de actuar conforme a ciertos valores morales de razón, de justicia, de orden para ser legítimo. Un sistema será más gobernable si tiene la capacidad de adaptación y flexibilidad institucional. De esta manera, eficacia gubernamental y legitimidad social producen la estabilidad del gobierno. A ver, ¿de qué me está hablando todo el texto? Me está hablando de la eficacia y eficiencia de un buen gobierno, ¿sí? ¿Cómo debería ser un buen gobierno? Te menciona varias características de un buen gobierno. En la primera idea, obviamente, hay que completar, hay que dar presentación al tema. En la idea 2, te manifiesta que la eficacia y la eficiencia se evidencia a través de ¿qué? De un poder político y una adecuada gestión, ¿no? Un adecuado gobierno, ¿sí? Solamente si el gobierno tiene poder y realiza una adecuada gestión en sus tiempos de gobierno, se va a hablar entonces de un gobierno eficaz y eficiente. También te dice en las otras ideas, te dice que un buen gobierno actúa con valores, los valores de la razón, justicia, para que pueda ser legítimo. Luego te dice también que un buen gobierno se adapta y es flexible institucionalmente, ¿no? Y por último te dice que un buen gobierno es estable, ¿sí? Tiene legitimidad y es estable. Muy bien, entonces el tema sería la eficacia y la eficiencia, que son dos términos positivos de un buen gobierno. Entonces voy a buscar una idea que presente, que aperture mi texto, porque recuerda que es la primera idea la que falta. Vamos a analizar entonces y encontrar esa idea que falta. La gobernabilidad se ha centrado en el análisis de dos problemas fundamentales. A ver, el tema, recuerda que yo te mencioné que hablaba de dos palabras positivas para que se denomine un buen gobierno, ¿sí? Y aquí te está diciendo, te habla en la alternativa A, que la gobernabilidad tiene dos problemas, se estaría contradiciendo,
¿correcto? Nosotros estamos hablando de cosas positivas, de un buen gobierno, no estamos hablando de problemas, entonces estaría contradiciendo, no le daría coherencia al texto, entonces elimino la alternativa A. La B, nos enfrentamos a la tarea de precisar cuáles son las dimensiones del concepto de gobernabilidad. A ver, aquí se está también contradiciendo, te está diciendo que es difícil determinar a un buen gobierno, y no es así. Ya te menciona qué características tiene un buen gobierno en el texto, entonces la alternativa B también estaría contradiciendo el tema del texto, la anulo la alternativa B. C, los conceptos de gobernabilidad se refieren a la eficacia y eficiencia y a la legitimidad. Muy bien, te está presentando el tema y te está diciendo que existen conceptos, ¿sí?, que hacen a un buen gobierno, ¿sí? Y te presenta, y luego en las siguientes ideas ya te explica. Sería perfecta la idea C. D, el ejercicio eficiente del poder brinda legitimidad si hay consenso en la población. A ver, en la idea 5 te está diciendo de esta manera: eficacia gubernamental y legitimidad social producen estabilidad de gobierno. Aquí en la idea 4 solamente te está diciendo que ocurre la legitimidad, ¿sí?, en un gobierno si es que hay consenso, y te estaría contradiciendo lo que dice la idea 5, ¿no? Muy bien. E, el concepto de gobernabilidad es tan antiguo como la reflexión sobre la política misma. A ver, no tiene que ver nada el tema sobre el tema del texto. Aquí no estamos hablando de antigüedad u origen de un buen gobierno. Aquí estamos hablando de qué requisitos se necesita para que un gobierno tenga eficacia y eficiencia y sea un buen gobierno, ¿no? Entonces nada tiene que ver con el texto. La única idea que presenta muy bien el tema del texto sería la alternativa C, ¿no? Los conceptos de gobernabilidad se refieren a eficacia y eficiencia, ¿sí? Tiene que ver con eso, y ya luego te explica en las siguientes ideas del texto, ¿no?, de cómo es un buen gobierno. Muy bien, entonces sería la respuesta C la que incluimos al inicio del texto. Penúltimo texto. Muy bien. Dice, la erosión se origina por distintas causas, entre las que destaca la acción del viento. A ver, te está hablando, hasta ahí te está hablando de una de las causas de la erosión. Bueno, de las causas de la erosión que se da prácticamente por la acción del viento, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué manera afecta el viento para que un suelo se pueda volver erosivo? De eso trata el texto. En las regiones secas la erosión se debe en su totalidad a la acción del viento. Aquí te vuelve a reafirmar que la acción del viento pues tiene que ver para que haya suelos erosivos o regiones secas, ¿sí? Y aquí te dice en su totalidad, o sea, en todos los casos los suelos se hacen erosivos por acción del viento. Te está aclarando que en forma total sucede eso. Luego tienes que continuar esa idea, ¿sí?, es la idea que falta. La idea 4, al mismo tiempo las partículas arenosas arrancadas por el viento liman la superficie rocosa. Aquí ya en la idea 4 te explica de qué manera pues el viento va a perjudicar al suelo, ¿no?, y la va a hacer pues una superficie rocosa, infértil, no apta para la agricultura. Muy bien, vamos a ver entonces qué alternativa es la que deberíamos incluir en la idea 3. Recuerda que estamos hablando de la erosión causada por el viento. Muy bien. A, la lluvia, si cae en forma de aguacero, ocasiona un gran desgaste en el terreno. Recuerda que estamos hablando de la erosión a causa del viento, y aquí te está hablando a causa de la lluvia. Entonces, incoherente, se sale del tema del texto. B, la superficie terrestre varía conforme a una serie de acciones externas. A ver, no te está diciendo la erosión a causa de acciones externas, sino a causa del viento. Entonces sería incoherente también la alternativa B. No puedo agregar esa idea. Para empezar, no tiene que ver nada con el tema. C, el viento transporta gran cantidad de partículas de arena y de este modo forman las dunas. Muy bien, aquí te está hablando también de la erosión a causa del viento, a comparación de las dos anteriores. Entonces podría ser la respuesta. Además, te explica de cómo se forman las dunas, ¿sí? Las dunas también es un terreno erosivo, ¿sí? Infértil. Entonces, y también te habla del viento como no principal factor para que suceda eso. Entonces, probable respuesta, y le daría continuidad
al texto. Además, las dunas, el ejemplo de las dunas sería perfecto para la idea 3, ¿no? Un ejemplo de lo que es erosión. D. El hombre ejerce una importante acción erosiva. A ver, no te está hablando de la erosión a causa de la acción del hombre, entonces, sino en el texto te habla de por acción del viento, entonces la elimino por incoherencia. Los materiales arrastrados se depositan al final de la lengua del glaciar. Aquí no te está hablando de la erosión, bueno, en estas zonas frígidas, ¿no? Entonces no tiene que ver nada con el texto, incoherente. La única idea entonces donde te hablan de la erosión por acción del viento, y te menciono un ejemplo, es la única idea que completaría la 3, ¿no? Ahí faltaba un ejemplo y la idea de 3 cae perfecto en este texto. Muy bien. Siguiente texto. Muy bien, siguiente texto. Dice: el diseño de los jardines es un arte común a la mayoría de las civilizaciones. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las casas de los nobles, ¿sí?, se hallaban rodeadas por áreas de jardín. Bueno, en la idea 3 tenemos que continuar hablando de los jardines, ¿no? Como parte ¿no?, del arte en las antiguas civilizaciones, ¿no? O sea, el hacer jardines, ¿no?, alrededor de los palacios, de las casas, pues era un común denominador antiguamente. Bien. Idea 4. Sin embargo, Roma fue la potencia que más contribuyó a la expansión de esta actividad. Bien. ¿De qué te está hablando todo el texto? Te está hablando del diseño y el uso de los jardines en la antigüedad, ¿no? Estos jardines, pues, que pueden ser plantaciones de flores, de árboles, ¿no?, que caían perfecto. Bueno, era un arte que se acostumbraba a hacer antiguamente, ¿no?, alrededor de los palacios, de las casas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el tema del texto? Recuerda que está hablando del uso de los jardines, pero en la época antigua. Entonces, por eso mi tema es diseño y uso de los jardines en la antigüedad. Muy bien, vamos a ver entonces qué ejemplo caería muy bien en la idea 3. A ver, en la idea 1 te presenta el tema, ¿no? Te dice que los jardines, pues, eran considerados artes antiguamente. En la idea 2 te da un ejemplo donde realizaban estos jardines en la cultura egipcia. En la idea 4 te da el caso de Roma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En la 1 presentan el tema de los jardines en la antigüedad. En la 2 te da el primer ejemplo en qué cultura se realizó en Egipto. En la 4 te da otro ejemplo. También se realizaron hacían los jardines como parte del arte en Roma. Entonces, por deducción lógica, en la idea 3 también tendría que agregar otro ejemplo de dónde se realizaban jardines antiguamente, ¿sí? Entonces buscamos esa respuesta. Alternativa A: en torno a los palacios romanos se extendía amplios jardines. A ver, ya te mencionó el caso de los jardines romanos en la idea 4. Estaría repitiendo la idea A. Entonces la anulo por redundancia o repetición. Siguiente. De forma análoga en Mesopotamia, o sea, en la cultura mesopotamia, el diseño de jardines alcanzó un gran desarrollo. Sí, tiene que ver con el texto, ¿no? Los jardines en la antigüedad, ¿no? Y también es otro ejemplo el caso de Mesopotamia. Caería perfecto porque estamos buscando un ejemplo más de jardines en la antigüedad, y la B sería perfecto. C. Durante la Edad Media, mira, el tema te hablaba de los jardines en la época antigua, y aquí en la C me está mencionando la Edad Media, que es otra época. ¿Sí? Durante la Edad Media los jardines se reducían a un pequeño espacio en el claustro. Sería incoherente porque el tema no es jardines en la Edad Media. D. Los jardines colgantes de Babilonia son conocidos como una de las 7 maravillas del mundo. A ver, aquí te está hablando, si bien es cierto, te habla de jardines y te habla también de la antigüedad y de otra cultura como fue la babilónica, pero te está considerando no como parte del arte, sino como parte de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Entonces la catalogamos como incoherente. E. En el siglo XIX cobró gran importancia el parque público. Sería totalmente incoherente, no estamos hablando de parques sino de jardines. Muy bien, la única respuesta que precisa con exactitud y queda muy bien, le da coherencia a lo que se está hablando en el tema del texto, sería la alternativa B. Un ejemplo más de lo que fueron los jardines en la antigüedad, en este caso la cultura mesopotamia. Muy bien, alumnos, ahora sí te toca trabajar a ti
estás llevando el Ahora Tú. Se te está enviando 2 textos nada más. Por favor, leerlo, analizarlo, completar correctamente, y recuerda que la próxima semana tienes la evaluación del EPAC en la plataforma Cubicol. Tú puedes.